Qué bueno tenerte aquí. Ponte cómodo, suscríbete y vamos a disfrutar la historia de hoy. Nunca pensé que un simple trabajo nocturno en una estación de radio local se convertiría en mi peor pesadilla. Todo comenzó cuando me entregaron una lista con 4 reglas para el turno de noche. Parecían absurdas al principio: no responder a llamadas después de las 3 de la mañana, nunca mencionar el nombre del programa anterior, mantener la luz roja del pasillo siempre encendida, y bajo ninguna circunstancia abrir la puerta del archivo. Pensé que eran bromas de iniciación para novatos, hasta que las ignoré. Lo que descubrí detrás de esas reglas, lo que vi, lo que hice después. Aún no puedo dormir recordándolo. No sé si algún día podré escapar de las consecuencias de lo que pasó en esa cabina de radio durante aquellas noches. Mi nombre es Daniel Saavedra, tengo 28 años y soy locutor de radio desde hace 3. Después de perder mi trabajo en una emisora comercial de la ciudad, me encontraba desesperado por conseguir cualquier cosa que pagara las cuentas. Fue entonces cuando vi el anuncio: se busca locutor para programa nocturno, Radio Ondas del Valle. Experiencia mínima requerida. El sueldo no era espectacular, pero la estación quedaba cerca de mi departamento y el horario de 11 de la noche a 6 de la mañana me permitiría seguir haciendo entrevistas durante el día. Perfecto para mantenerme a flote mientras encontraba algo mejor. La estación era un edificio antiguo de 2 plantas en una zona industrial casi abandonada. Cuando llegué para la entrevista, me sorprendió lo vacío que estaba todo. Solo me recibió Ernesto, el gerente, un hombre de unos 60 años con ojeras permanentes y una mirada nerviosa que evitaba el contacto visual directo. Me hizo preguntas rutinarias sobre mi experiencia. Para mi sorpresa, me contrató en el acto. Necesitamos a alguien urgente, dijo. El anterior locutor renunció sin previo aviso. Noté cierta incomodidad en su voz, pero estaba tan aliviado por conseguir el trabajo que lo ignoré. El primer día, Ernesto me dio un recorrido apresurado por las instalaciones. La estación tenía un estudio principal donde se grababan los programas diurnos, una pequeña cabina para el turno nocturno, una sala de archivos, un cuarto de descanso y un par de oficinas administrativas. Todo parecía normal, aunque bastante anticuado. El equipo de transmisión debía tener al menos 15 años, y las paredes estaban cubiertas de carteles promocionales descoloridos de bandas que ya nadie recordaba. Es un lugar con historia, comentó Ernesto cuando notó mi expresión al ver el estado del lugar. Justo antes de marcharse aquella primera noche, Ernesto me entregó una hoja de papel. Las reglas del turno nocturno, explicó con una seriedad repentina que contrastaba con su actitud nerviosa anterior. Deben seguirse al pie de la letra, sin excepciones. Le di una rápida mirada al papel. 4 reglas simples. Parecían extrañas, pero asumí que tendrían que ver con protocolos técnicos de la emisora o alguna tradición peculiar del lugar. Le aseguré que la seguiría y él pareció aliviado, aunque antes de salir añadió: todos los que han trabajado aquí las han seguido. Todos menos uno. La primera regla era no responder llamadas telefónicas después de las 3 de la mañana, sin importar cuánto insistiera el teléfono. La segunda indicaba nunca mencionar el nombre o contenido del programa que se emitía justo antes de mi turno. La tercera exigía mantener encendida la luz roja del pasillo que llevaba a la sala de archivos, incluso si parecía estar fallando. Y la cuarta, la más enfática, prohibía abrir bajo ninguna circunstancia la puerta del archivo durante el turno nocturno. Releí las reglas y no pude evitar reírme. Parecían sacadas de una película de terror de bajo presupuesto. Esa primera semana transcurrió sin incidentes. Mi programa, Música y Compañía Nocturna, consistía básicamente en poner canciones, leer algunos mensajes de oyentes y ocasionalmente comentar noticias locales. No era nada creativo, pero el trabajo era fácil y me pagaban por ello. El teléfono raramente sonaba después de la medianoche, y cuando lo hacía, eran solo personas insomnes que pedían canciones o querían charlar un poco. La luz del pasillo funcionaba perfectamente, y no tenía motivos para acercarme al archivo. Seguir las reglas resultaba sencillo. Mi única compañía durante aquellas noches era Martina, la mujer de la limpieza, que pasaba brevemente alrededor de la 1 de la mañana. Era una señora mayor, callada y eficiente, que apenas intercambiaba palabras conmigo más allá de un buenas noches y un hasta mañana. Una noche, intentando hacer conversación, le pregunté si conocía el origen de las famosas reglas. Su respuesta fue críptica: hay cosas que es mejor no saber, joven. Solo siga las reglas como todos hacemos. Después se marchó rápidamente, dejándome con más curiosidad que antes. Fue durante mi segunda semana cuando comenzaron los eventos extraños. Una noche,
Mientras revisaba la programación musical para la madrugada, noté que faltaban registros del programa que se emitía justo antes del mío. En la carpeta compartida del sistema solo aparecía como programa previo sin ningún detalle adicional. Intrigado, busqué en los archivos físicos de la estación y encontré lo mismo. Ninguna referencia al contenido o al locutor de ese espacio. Cuando le pregunté a Ernesto al día siguiente, su rostro palideció. Segunda regla, Daniel, no hables de ese programa. Nunca. A medida que pasaban los días, mi curiosidad crecía. Intenté llegar más temprano para escuchar el final de ese misterioso programa, pero siempre que lo hacía, encontraba la cabina vacía y solo música ambiental sonando en el sistema automatizado. Una vez, revisando grabaciones antiguas en el ordenador de la estación, encontré un archivo etiquetado simplemente como previo final MP3. Lo reproduje con auriculares y solo pude escuchar estática y lo que parecían susurros distantes antes de que el archivo se corrompiera y el programa se cerrara solo. Después de eso, la computadora se reinició sin explicación, y nunca pude encontrar el archivo nuevamente. Al cumplir un mes en Radio Ondas del Valle, ya me había acostumbrado a la rutina y las peculiaridades del lugar. El trabajo resultaba monótono, pero pagaba las facturas y me daba tiempo para buscar otras oportunidades durante el día. Sin embargo, una noche todo cambió. Eran las 2:58 de la mañana cuando el teléfono comenzó a sonar. Normalmente atendía sin problema, pero algo me hizo mirar el reloj. Faltaban solo 2 minutos para las 3 de la mañana, la hora límite según la primera regla. Decidí responder rápidamente antes de que dieran las 3. Radio Ondas del Valle, ¿en qué puedo ayudarle?, dije mientras observaba el segundero avanzar. Del otro lado solo escuché respiración. Hola, insistí. Entonces una voz masculina, áspera y susurrante, respondió. Ya terminó el programa anterior. Un escalofrío recorrió mi espalda. La llamada se cortó justo cuando el reloj marcaba las 3 de la mañana. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo una inquietud inexplicable. Era solo una llamada extraña, me dije, probablemente algún oyente confundido o alguien haciendo una broma. Pero no podía quitarme de encima la sensación de que había cometido un error. La noche siguiente, a la misma hora exacta, el teléfono volvió a sonar. Esta vez dejé que sonara, recordando la regla. Sonó y sonó, más insistente de lo que un teléfono normal debería sonar, durante casi 10 minutos completos. Cuando finalmente se detuvo, sentí un alivio momentáneo que se esfumó cuando, segundos después, sonó mi celular personal. Era un número oculto. No contesté, pero recibí un mensaje de texto inmediatamente. Necesitamos hablar sobre el programa anterior. Bloqueé el número, intentando mantener la calma. ¿Cómo habían conseguido mi número personal? ¿Quién era Necesitamos? La tensión comenzó a acumularse durante las siguientes transmisiones. Empecé a sentir que no estaba solo en la estación durante mis turnos. A veces, escuchaba pasos en el pasillo cuando Martina ya se había marchado horas antes. Otras veces, juraba ver sombras moviéndose por el rabillo del ojo, especialmente cerca de la puerta del archivo. Una noche, mientras hablaba en vivo, la puerta de la cabina se abrió ligeramente sola. Me levanté para cerrarla. Al volver a mi asiento, noté que alguien había escrito "habla del programa" en la condensación del vaso de agua que tenía sobre la mesa. Intenté convencerme de que estaba imaginando cosas, que el aislamiento del turno nocturno me estaba afectando. Pero entonces ocurrió algo que no pude explicar. Una madrugada, mientras transmitía una selección de jazz, las luces parpadearon brevemente y la canción que estaba sonando se detuvo, reemplazada por un fragmento de audio que no había programado. Era una voz distorsionada que repetía: el programa anterior, el programa anterior, el programa anterior, durante exactamente 7 segundos antes de que la música volviera a la normalidad. Revisé la computadora, pero no había ningún registro de esa interrupción en la transmisión. Al día siguiente, confronté a Ernesto con lo sucedido. Su rostro se puso blanco como el papel. ¿Mencionaste el programa anterior durante tu transmisión?, preguntó con voz temblorosa. Cuando le dije que no, pareció aliviado pero aún preocupado. Daniel, las reglas no son caprichos. Están ahí por una razón. Por tu seguridad, por la seguridad de todos. Sigue las 4 reglas. Quise exigirle más explicaciones, pero algo en su mirada me detuvo. No era solo miedo lo que vi en sus ojos, era resignación, como si hubiera visto algo de lo que no podía hablar. La tercera regla cobró relevancia poco después. Una noche, al llegar a mi turno, noté que la luz roja del pasillo estaba parpadeando débilmente. Recordando la regla, busqué inmediatamente al conserje para que la reparara, pero no lo encontré.
Decidí investigar yo mismo el problema. La luz estaba conectada a un antiguo sistema eléctrico independiente del resto de la estación. Seguí los cables hasta un pequeño cuadro eléctrico cerca del archivo. Al abrirlo, encontré algo desconcertante. El interior estaba lleno de pequeños recortes de periódicos antiguos, todos relacionados con desapariciones en la zona durante los últimos 30 años. Entre los recortes, destacaba uno amarillento que hablaba sobre la desaparición de un locutor de radio llamado Manuel Ordóñez en 1989. La foto mostraba a un joven sonriente frente a un micrófono con el logo de Radio Ondas del Valle. El artículo mencionaba que había desaparecido misteriosamente durante su turno nocturno y que fue visto por última vez en la estación. Mientras leía, la luz roja comenzó a parpadear más rápidamente. Cerré el cuadro eléctrico de golpe y corrí a buscar bombillas nuevas. Reemplacé la luz titilante y esta volvió a brillar con intensidad constante. Esa noche, el pasillo permaneció iluminado por un resplandor rojo sangre que proyectaba sombras inquietantes en las paredes. A la mañana siguiente, al terminar mi turno, intenté buscar más información sobre Manuel Ordóñez en Internet. Para mi sorpresa, no encontré absolutamente nada, como si hubiera sido borrado de los registros digitales. Decidí ir a la biblioteca municipal para revisar archivos de periódicos físicos. Después de horas buscando, encontré el mismo artículo que había visto en el cuadro eléctrico, pero con un detalle adicional que me heló la sangre. Según los compañeros de trabajo, la última transmisión de Manuel había incluido una extraña conversación sobre el programa anterior justo antes de que la señal se cortara y él desapareciera. Esa misma tarde, recibí una llamada de Ernesto. No has estado investigando sobre la estación, ¿verdad? Su voz sonaba tensa, casi amenazante. Le mentí diciendo que no, pero pareció no creerme. Te lo advierto, Daniel. Hay cosas que no deben desenterrarse. Sigue las reglas y todo estará bien. Antes de colgar, añadió algo que me dejó desconcertado. Recuerda, especialmente la cuarta regla. Lo que sea que escuches o creas ver, nunca, bajo ninguna circunstancia, abras la puerta del archivo durante tu turno. El tono de finalidad en su voz no dejaba lugar a discusión. Esa noche llegué a la estación con un nudo en el estómago. Las palabras de Ernesto resonaban en mi cabeza mientras preparaba el programa. Durante la primera hora todo transcurrió con normalidad, pero cerca de la medianoche, Martina apareció en la puerta de la cabina con una expresión que nunca le había visto antes. «Joven Daniel», dijo en voz baja, «he notado que ha estado haciendo preguntas». Se sentó frente a mí mientras yo ponía una canción larga. Trabajé aquí cuando Manuel desapareció. No fue el primero ni el último. Sus ojos reflejaban un miedo antiguo y profundo que me estremeció. Martina me contó que Radio Ondas del Valle había sido fundada por un hombre llamado Víctor Lamarca, un empresario obsesionado con lo oculto que creía que ciertas frecuencias de radio podían abrir puertas a otros planos de existencia. Según ella, Lamarca utilizaba la estación para experimentos durante las madrugadas, transmitiendo sonidos y mensajes diseñados para lo que él llamaba comunicación interdimensional. El programa que precedía al mío había sido, originalmente, el espacio personal de Lamarca. Lo que sucedió durante su último programa, nadie lo sabe con certeza, susurró Martina. Solo sabemos que después de esa noche, Lamarca desapareció y las reglas aparecieron. ¿Quién estableció las reglas?, pregunté, intentando procesar toda esta información que sonaba a locura. Martina negó con la cabeza. Aparecieron escritas en la puerta del archivo la mañana después de la desaparición de Lamarca. Nadie las escribió, simplemente estaban allí. Me explicó que el actual dueño de la estación, un pariente lejano de Lamarca que nunca pisaba el lugar, insistía en mantener las reglas como condición para seguir operando. Todos los que han roto las reglas. Su voz se quebró. Ya no están con nosotros. Cuando Martina se marchó, me quedé contemplando el teléfono de la cabina. Eran las 2:30 de la mañana y sentía que las paredes del estudio se cerraban a mi alrededor. Intentando distraerme, decidí revisar el armario de discos antiguos que había en un rincón. Entre polvorientos vinilos y cassettes, encontré una cinta etiquetada simplemente como Última Emisión, VL. Con manos temblorosas, la inserté en el viejo reproductor que manteníamos como reliquia en la estación. La cinta comenzó con estática, luego silencio, y finalmente la voz de un hombre hablando en un tono monótono. La frecuencia está casi calibrada, decía la voz que supuse era de Lamarca. Después de años de investigación, esta noche confirmaremos que la conciencia puede transmitirse a través de ondas sonoras específicas. La puerta se abrirá y yo seré el primer humano en cruzar ese umbral manteniendo mi identidad intacta.
La grabación continuaba con la marca recitando secuencias numéricas y lo que parecían ser instrucciones técnicas. De repente, su voz cambió, volviéndose más agitada. Está funcionando. La puerta, puedo verla, pero hay algo. Algo está viniendo en la dirección opuesta. La grabación se llenó de un ruido ensordecedor seguido por un grito desgarrador. Luego, silencio total durante varios segundos. Cuando el audio regresó, la voz que hablaba ya no sonaba completamente como la marca. Programa completado, dijo en un tono plano y antinatural. Las reglas deben establecerse para mantener la puerta bajo control. Primera regla, no responder llamadas después de las 3 de la mañana. Segunda regla, nunca mencionar este programa. Tercera regla, mantener la luz roja encendida siempre. Cuarta regla, no abrir la puerta del archivo durante el turno nocturno. La emisión continuará cada noche, invisible, inaudible para la conciencia humana ordinaria, pero presente. La cinta terminó abruptamente. Con las manos temblorosas y la frente sudorosa, expulsé la cinta y la escondí en mi mochila. El reloj marcaba las 2:58 de la mañana. Como si fuera una cruel coincidencia, el teléfono comenzó a sonar. Lo miré fijamente mientras los segundos avanzaban hacia las 3 de la mañana. Por alguna razón que ni yo mismo entendía, extendí mi mano hacia el auricular. En el último segundo, me detuve. El reloj cambió a las 3 de la mañana exactas y el teléfono dejó de sonar instantáneamente, como cortado por un interruptor invisible. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier sonido. En ese momento, la luz de la cabina parpadeó y escuché un crujido proveniente del pasillo. Me asomé cautelosamente y vi que la luz roja estaba parpadeando de nuevo, proyectando sombras danzantes en las paredes. Al final del pasillo, la puerta del archivo, normalmente cerrada y sin uso, estaba entreabierta. Una fina línea de luz blanca y brillante se filtraba por la rendija, contrastando con el resplandor rojo del pasillo. Algo en mi interior me urgía a investigar, mientras otra parte me gritaba que recordara la cuarta regla. La curiosidad venció al miedo. Caminé lentamente por el pasillo, sintiendo que cada paso me acercaba a un punto sin retorno. La luz roja parpadeaba cada vez más rápido a medida que me aproximaba a la puerta del archivo. Al llegar, pude escuchar un zumbido bajo y constante proveniente del interior. Apoyé mi oído contra la madera y el zumbido se transformó en lo que parecían ser voces susurrantes, demasiadas para distinguir palabras individuales, como una multitud hablando simultáneamente desde muy lejos. Con el corazón martilleando mi pecho, empujé ligeramente la puerta. Se abrió sin resistencia, revelando no el pequeño cuarto de archivos que esperaba, sino una habitación mucho más grande de lo que el edificio podría físicamente contener. Las paredes estaban cubiertas de antiguos equipos de radio, osciladores y paneles con medidores analógicos vibrando frenéticamente. En el centro de la habitación había un micrófono suspendido sobre una extraña construcción metálica circular que emitía la luz blanca que había visto desde fuera. Y frente a esta construcción, de espaldas a mí, estaba una figura humanoide sentada en una silla de locutor. «Bienvenido, Daniel», dijo la figura sin voltearse. Su voz era exactamente como la que había escuchado al final de la cinta, pero ahora entendí que no era la voz original de la marca. Era algo usando su voz, algo que había venido a través de la puerta que él había abierto. «Te estábamos esperando. Siempre necesitamos nuevas voces para el programa anterior». Lentamente, la figura giró la silla para enfrentarme. Lo que vi me paralizó de terror. Tenía el rostro de Manuel Ordóñez, exactamente como en la foto del periódico, pero sus ojos eran completamente negros y parecían contener un vacío infinito que amenazaba con absorberme. Retrocedí instintivamente, chocando contra la puerta que se cerró de golpe detrás de mí. El rostro de Manuel sonrió, pero era una sonrisa vacía, mecánica, como si algo estuviera manipulando los músculos de su cara sin entender realmente la expresión. «No tengas miedo», dijo con aquella voz que fluctuaba entre la de la marca y algo completamente inhumano. «Todos los locutores nocturnos terminan aquí eventualmente. Las reglas solo determinan cuándo». Se levantó de la silla con movimientos extrañamente rígidos, como si su cuerpo fuera una marioneta controlada por hilos invisibles. «¿Qué eres?», logré preguntar, buscando a tientas el pomo de la puerta sin apartar los ojos de aquella cosa que pretendía ser humana. La criatura inclinó la cabeza en un ángulo imposible. «Somos el programa anterior», respondió como si fuera obvio. Víctor nos abrió paso a través de sus frecuencias experimentales. Necesitábamos una forma de existir en este plano, y la radio resultó ser el medio perfecto. Dio un paso hacia mí y noté que sus pies no tocaban completamente el suelo.
Cada noche transmitimos, inaudibles para el oído humano consciente, pero sembrando semillas en las mentes de los oyentes. Mi espalda estaba ahora completamente pegada a la puerta. La figura de Manuel se detuvo a menos de 1 metro de mí. De cerca, pude ver que su piel tenía una cualidad translúcida y que, bajo ella, no había músculos ni huesos sino algo que parecía moverse y fluir como tinta negra en agua. ¿Para qué? Mi voz apenas era un susurro. ¿Para qué transmiten? La criatura volvió a sonreír, más ampliamente esta vez, tanto que las comisuras de sus labios se extendieron de forma antinatural hasta casi alcanzar sus orejas. Preparación. Condicionamiento. Cada mente que nos escucha inconscientemente se convierte en un potencial receptor para nosotros. Un pensamiento horrible me golpeó. Los desaparecidos. Manuel. La marca. ¿Qué les pasó? La criatura señaló hacia los antiguos equipos de radio que cubrían las paredes. Miré más atentamente y, con horror creciente, me di cuenta de que algunos de los componentes parecían estar parcialmente fusionados con lo que solo podía describir como materia orgánica. Se convirtieron en parte del equipo de transmisión, respondió la cosa con Manuel. Sus conciencias, sus voces, sus recuerdos, todo útil para refinar nuestras emisiones, para hacerlas más humanas. Tragué saliva. ¿Y las reglas? Las reglas son para nuestra protección tanto como para la vuestra, explicó la criatura. La primera regla, no responder llamadas después de las 3 de la mañana. A esa hora, no son humanos quienes llaman. La segunda, nunca mencionar nuestro programa. Nombrarnos directamente fortalece nuestra influencia y acelera la transformación del locutor. La tercera, mantener la luz roja encendida. La frecuencia de esa luz específica interrumpe parcialmente nuestra capacidad de materialización fuera de esta habitación. Hizo una pausa y sus ojos negros parecieron expandirse. Y la cuarta regla, no abrir la puerta del archivo durante el turno nocturno. Completé, dolorosamente consciente de que acababa de romper precisamente esa regla. La criatura asintió lentamente. La única barrera física entre nuestros mundos, una vez abierta durante la transmisión, no puede cerrarse realmente. Intenté girar el pomo de la puerta a mis espaldas, pero estaba completamente inmóvil. El pánico comenzó a apoderarse de mí. La criatura dio otro paso adelante. Has roto la regla más importante, Daniel. Ahora debes tomar una decisión. Convertirte en parte del programa anterior. Señaló hacia el extraño círculo metálico en el centro de la habitación. Reemplazar a Víctor como nuestro ancla en este mundo. Mi mente trabajaba frenéticamente buscando una salida. Recordé las palabras de Martina sobre la marca y sus experimentos con frecuencias. Recordé la cinta, las instrucciones técnicas que la marca recitaba antes de que la entidad lo poseyera. Había mencionado frecuencias específicas, calibraciones del equipo. Miré rápidamente alrededor de la habitación y vi un antiguo oscilador de frecuencia conectado a lo que parecía ser el sistema central. Si la marca había abierto un portal con frecuencias específicas, tal vez otras frecuencias podrían cerrarlo o al menos desestabilizarlo. ¿Y si elijo una tercera opción?, dije, intentando ganar tiempo mientras calculaba la distancia hasta el oscilador. La criatura emitió un sonido que pretendía ser una risa, pero sonaba como interferencia radiofónica. No hay tercera opción, Daniel. Nadie ha escapado del programa anterior. En ese momento, como si respondieran a un llamado silencioso, otras figuras comenzaron a emerger de las sombras entre los equipos. Reconocí a algunas por fotografías que había visto. Víctor Lamarca, con su característica barba puntiaguda pero con los mismos ojos negros vacíos. Los otros locutores desaparecidos a lo largo de los años. Todos se movían con la misma rigidez antinatural, como marionetas controladas por el mismo titiritero. Con un movimiento desesperado, me lancé hacia el oscilador. Las figuras reaccionaron inmediatamente, moviéndose hacia mí con una velocidad sobrehumana. Alcancé los controles y comencé a girar diales frenéticamente, buscando interrumpir lo que fuera que estuviera alimentando a estas entidades. El círculo metálico en el centro de la habitación comenzó a vibrar y la luz que emitía fluctuó. Las criaturas emitieron un chillido colectivo de angustia, un sonido que ninguna garganta humana podría producir. La que tenía el rostro de Manuel se abalanzó sobre mí, sus manos transformándose en algo parecido a garras líquidas. Logré esquivarla por centímetros y seguí manipulando los controles del oscilador. De repente, encontré una frecuencia que hizo que todas las entidades se detuvieran en seco. El círculo metálico comenzó a brillar con una luz cegadora y a emitir un zumbido ensordecedor. Las paredes de la habitación parecieron ondular como si fueran de gelatina. Las criaturas gritaban ahora,
un coro de voces distorsionadas suplicando en lenguajes que nunca había escuchado. La cosa con el rostro de Manuel me miró directamente, su falsa humanidad completamente desvanecida, revelando algo que mi mente apenas podía procesar. Si destruyes el portal, destruyes la estación, gritó sobre el creciente estruendo. Todos los que han escuchado el programa anterior durante años llevan nuestra semilla en sus mentes. Sin la transmisión para mantenerla dormida, comenzará a florecer. Sus palabras me helaron la sangre, pero no podía detenerme ahora. La luz del círculo se intensificó hasta volverse casi sólida, y las criaturas comenzaron a ser arrastradas hacia ella como si fueran absorbidas por un vórtice invisible. Volveremos, chilló la entidad mientras su forma se distorsionaba, estirándose hacia el portal. La frecuencia permanece en las grabaciones, en las mentes de los oyentes. Esto es solo un aplazamiento. Todo culminó en una explosión de luz y sonido que me lanzó contra la pared. Por un momento, perdí el conocimiento. Cuando abrí los ojos, me encontraba tendido en el suelo de un pequeño y ordinario cuarto de archivos, lleno de cajas de documentos polvorientos, sin rastro de los extraños equipos o del portal metálico. La puerta estaba abierta y la luz roja del pasillo brillaba de manera constante. Me levanté tambaleándome, con la cabeza palpitando de dolor. Miré mi reloj. Eran las 5:45 de la mañana. Había estado inconsciente por casi 3 horas. Regresé a la cabina para encontrar que la transmisión había continuado normalmente, con la programación automática funcionando perfectamente. Cuando Ernesto llegó a las 6 de la mañana para relevarme, se quedó paralizado al verme. «¿Estás aquí?», dijo con una mezcla de incredulidad y alivio. Cuando la luz de transmisión se apagó momentáneamente, pensé. Dejó la frase sin terminar. No le conté lo que había sucedido. No habría creído que había enfrentado a las entidades del programa anterior y de alguna manera había logrado cerrar su portal. En cambio, simplemente asentí, entregué los controles y me marché, decidido a nunca regresar a Radio Ondas del Valle. Han pasado 3 meses desde que abandoné Radio Ondas del Valle. Renuncié sin dar explicaciones. Simplemente dejé las llaves en el escritorio de Ernesto y me fui sin mirar atrás. Él no intentó detenerme. En sus ojos vi una mezcla de comprensión y tal vez algo de respeto. Durante las primeras semanas, me desperté todas las noches a las 3 de la mañana exactas, cubierto en sudor frío, con la sensación persistente de que el teléfono estaba sonando en algún lugar lejano. Eventualmente, esas pesadillas fueron disminuyendo, y comencé a creer que podría dejar atrás lo sucedido aquella noche en el archivo. Conseguí un nuevo trabajo en una estación de radio comercial en el centro de la ciudad. Horario diurno, compañeros de trabajo normales, oficinas modernas con ventanas que dejaban entrar la luz del sol. Todo lo contrario a la oscuridad y soledad de mi antiguo empleo. Debería sentirme aliviado, pero algo no me dejaba descansar completamente. Las palabras finales de aquella entidad seguían resonando en mi mente. La frecuencia permanece en las grabaciones, en las mentes de los oyentes. ¿Qué significaba realmente? ¿Había logrado detener lo que fuera que estaba sucediendo? ¿O simplemente había ganado tiempo? Comencé a investigar más a fondo sobre Radio Ondas del Valle. Descubrí que la estación había sido fundada en 1965 por Víctor Lamarca, quien realmente había sido un ingeniero de sonido con intereses en lo paranormal. Antes de establecer la radio, había trabajado en proyectos militares clasificados relacionados con comunicación subliminal y frecuencias de sonido como armas no letales. Los archivos oficiales indicaban que había desaparecido en 1989, el mismo año en que las reglas aparentemente se establecieron. Lo más inquietante fue descubrir que, a pesar de las desapariciones periódicas de locutores, la estación nunca había sido investigada seriamente por las autoridades. Una tarde, mientras revisaba antiguos registros de transmisión que había conseguido a través de contactos en la Comisión Reguladora de Radio, encontré algo que me heló la sangre. Durante los 30 años posteriores a la desaparición de la marca, Radio Ondas del Valle había transmitido exactamente el mismo programa de medianoche antes de mi franja horaria. No variaba ni un segundo, 3 horas de lo que oficialmente estaba clasificado como música ambiental. Pero cuando pude obtener una grabación de monitoreo y la analicé con software de audio especializado, descubrí que la música contenía frecuencias inaudibles para el oído humano consciente, moduladas en patrones que no parecían naturales ni aleatorios. Contacté con Martina, la única persona de la estación en quien sentía que podía confiar parcialmente. Nos encontramos en una cafetería bulliciosa, lejos de oídos indiscretos. La estación cerró hace 2 semanas, me informó con voz trémula. Después de que te fuiste, las cosas empeoraron. Las luces fallaban constantemente,
El equipo funcionaba de manera errática. Hizo una pausa y miró nerviosamente alrededor antes de continuar. Y encontraron a Ernesto en el archivo. Al menos, lo que quedaba de él. La policía dice que fue un accidente con el sistema eléctrico, pero yo sé lo que vi antes de huir de allí por última vez. ¿Qué viste?, pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Sus ojos, susurró Martina, completamente negros, como pozos sin fondo. Y no estaba solo. Había otros con él, figuras que apenas parecían humanas. Sacó de su bolso un pequeño objeto envuelto en tela y lo deslizó hacia mí sobre la mesa. Era una memoria USB. Ernesto me dio esto el día antes de lo que ocurrió. Dijo que si algo le pasaba, debía dártelo a ti. Dijo que tú habías cambiado algo en el archivo aquella noche, pero no lo habías destruido. Solo lo habías transformado. Esa noche, en la soledad de mi apartamento, conecté la memoria USB a mi computadora. Contenía un único archivo de video. Una grabación de las cámaras de seguridad de la estación mostrando el archivo la noche en que entré. La imagen era granulosa y en blanco y negro, pero mostraba claramente lo sucedido desde un ángulo que yo no había visto. Efectivamente, había habido otras entidades en la habitación además de las que percibí, y el círculo metálico era mucho más complejo y aterrador desde esta perspectiva. Lo más perturbador fue ver lo que ocurrió después de que perdí el conocimiento. Mi cuerpo inconsciente levantándose solo, con movimientos mecánicos, y manipulando los controles del oscilador nuevamente antes de salir de la habitación. No recordaba haber hecho eso. No podía haberlo hecho estando inconsciente. A menos que... Un escalofrío recorrió mi espalda cuando la comprensión me golpeó. No había destruido el portal ni expulsado a las entidades. De alguna manera, había alterado la frecuencia, cambiando su manifestación pero no eliminándola. Y durante los minutos en que estuve inconsciente, algo había tomado control de mi cuerpo. Había estado poseído brevemente. O peor aún, había sido sembrado con algo que ahora llevaba dentro de mí. ¿Dormido pero presente? Los días siguientes fueron una espiral de paranoia. Comencé a notar pequeñas anomalías en mi comportamiento. Momentos en que mis manos parecían moverse por voluntad propia. Lapsos de memoria de unos minutos. La sensación constante de no estar completamente solo en mi propia piel. Una noche, me desperté frente a mi equipo de sonido casero, manipulando los controles para crear un patrón de frecuencia similar al que había detectado en las transmisiones del programa anterior. No recordaba haberme levantado de la cama. Un sudor frío cubrió mi cuerpo cuando me di cuenta de que estaba intentando recrear aquellas frecuencias como si algún impulso subconsciente me obligara a hacerlo. La confirmación final de mis peores temores llegó cuando, revisando mi teléfono, descubrí grabaciones de voz que no recordaba haber hecho. Eran horas de mi propia voz hablando en un tono monótono y antinatural, recitando secuencias numéricas y lo que parecían ser instrucciones técnicas, muy similares a las que la marca había registrado en su cinta final. En la más reciente de estas grabaciones, mi voz concluía con una frase que me dejó paralizado. La frecuencia ha sido adaptada. El programa anterior continúa. Nuevos receptores han sido identificados. Transmisión programada para comenzar en la nueva ubicación. Ahora lo entiendo todo con terrible claridad. No hay escape del programa anterior. Las entidades no necesitaban la estación física de Radio Ondas del Valle. Eso era solo su punto inicial de entrada. Su verdadero medio de transmisión somos nosotros, los humanos que han estado en contacto con sus frecuencias. Como un virus que utiliza a su huésped para replicarse, han estado utilizando a los locutores nocturnos para expandirse y evolucionar. Y yo, al intentar detenerlos, solo les proporcioné un vehículo más eficiente para adaptarse y sobrevivir fuera de los confines de la antigua estación de radio. Esta será mi última entrada. Desde hace 3 días, he notado una luz roja parpadeante fuera de mi ventana que nadie más parece ver. El teléfono suena exactamente a las 3 de la mañana aunque lo desconecte. Y lo peor, he descubierto que mi nuevo programa en la estación comercial tiene una audiencia mucho mayor que mi antiguo turno nocturno en Radio Ondas del Valle. Miles de oyentes sintonizando diariamente, exponiéndose a las frecuencias que aparentemente he estado entrelazando inconscientemente en mis transmisiones. Miles de mentes siendo preparadas como nuevos receptores. A veces, cuando estoy en cabina, veo mi reflejo en el cristal, mi rostro, pero con aquellos ojos negros y vacíos mirándome de vuelta, solo por un instante. Si estás leyendo esto, probablemente ya hayas escuchado mi programa. Lo siento, de verdad lo siento. Solo puedo ofrecerte un consejo. Cuando escuches un teléfono sonar a las 3 de la mañana, no contestes. Si ves una luz roja parpadeando, mantente alejado. Y sobre todo,
Si alguna vez trabajas en una estación de radio y te entregan una lista con reglas aparentemente absurdas, síguelas al pie de la letra. Porque ahora sé que no fueron creadas para contener algo dentro de Radio Ondas del Valle, sino para advertirnos que la puerta ya había sido abierta hace mucho tiempo, y lo que salió de ella nunca podría ser encerrado nuevamente.